6 años han pasado ya del estallido social y si bien nos solemos acordar de las iglesias quemadas, del ataque brutal a carabineros, de los saqueos, de las barricadas, de la quema del metro, por supuesto, de la destrucción total. También de una prensa que muchas veces fue cómplice, o por lo menos extremadamente condescendiente con la violencia, y también de una clase política, especialmente de partidos de izquierda, que asusó la violencia, la utilizó políticamente y buscó muchas veces con mentiras incluso derrocar al gobierno. Por supuesto que todo esto es grave y es lo que recordamos habitualmente. Pero a mi gusto hay algo mucho más grave, que fue el porcentaje abrumadoramente mayoritario de la población chilena que justificó la violencia. Misma población que hoy día pide a gritos mano dura contra la delincuencia, los criminales e incluso contra los inmigrantes. El estallido social no fue solo un ataque del crimen organizado y los culpables y responsables no fueron solamente el lumpen, los octubristas, la prensa, los políticos o los intelectuales. El responsable, por sobre todo, fue la propia nación chilena. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de Wilson en este 6º aniversario del estallido social, en donde vamos a hacer un análisis a futuro de si se puede o no, digamos, existir un nuevo estallido social. Y después, como siempre, vamos a hablar también de la frase boba y recomendación de libro, donde tenemos cierta oportunidad también de comentar algunos de los temas más candentes de lo que va de esta candidatura, elección presidencial. Y aprovecho de darles la bienvenida y saludar al profesor Galás, ¿cómo está? Muy bien, don Vicente, un gusto saludarlo. Y al Saludos también, Zafiri, Eduardo, y a todos nuestros. profesor Zafirio, Muy, ¿cómo está? muy bien, don Vicente. Se le ve más delgado. No me diga eso, no me diga eso, profesor Zafirio. Más delgado y moderado. Bueno, y además, por lo que yo también tengo entendido, bueno, yo pasé el estallido social en San Fernando, estaba en la casa de mi suegro, con 2 niños muy chicos. Lo que entiendo, Eduardo Calás, tú estabas ahí afuera, estaba ahí en Inglaterra, y tú, Efectivamente. Eduardo Zafirio, estabas ahí de consejero en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, así que Nada menos. así que esto también va a ser casi como cuando uno le pregunta a otro, digamos, oye, ¿dónde pasaste el terremoto del 2010? O bueno, o los mayores en el caso del 85. Esto puede ser también un poco similar. Y vamos a ir a la pregunta, pero antes de ir a la pregunta, cosa que siempre se me olvida, si usted está viendo este video y quiere seguir escuchando, ¿no? No sea mezquino, póngale me gusta, ahí hay una manito así, póngale me gusta, compártalo, suscríbase, etc. No le cuesta nada. Y ahora le paso la palabra al profesor Zafirio con una pregunta que tiene que ver con qué tan probable es que exista un nuevo estallido social en Chile el próximo gobierno. Profesor. Buena la pregunta. Bueno, yo tengo la impresión de que el estallido fue particularmente contingente. Siempre este tipo de cuestiones tienen ese carácter, sin perjuicio que, por supuesto, post aparecen los profetas tardíos que en algún momento la vieron venir, pues, pero bueno, eso no se sabe si alguna vez se comunicó o no se comunicó antes de los hechos. Había una situación muy compleja que en parte sigue estando presente, pero eso no tenía por qué llevar por sí mismo a lo que vivimos. Había una politización de la desigualdad, digamos. No lo estoy diciendo en un sentido peyorativo, sino que simplemente después de la crisis subprime
en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. Piensan, por ejemplo, el éxito que tuvo el libro de Piketty, El capital en el siglo XXI, en el mercado editorial norteamericano. Eso fue una cosa súper sorprendente, porque los norteamericanos, a diferencia de los europeos, han sido, o habían sido, o siguen siendo, una sociedad particularmente poco sensible a los temas de las desigualdades. No era algo que a los norteamericanos les preocupara. O sea, este discurso de que lo importante es que no haya pobres, y no el tema de la desigualdad, probablemente si en algún lugar ha hecho sentido a nivel de masas es en la sociedad norteamericana. Y sin embargo, para la sorpresa de muchos, Piketty vendió cientos de miles de ejemplares de su libro, y eso lo lanzó a la fama. El libro había salido publicado creo que un año antes en Francia, y no había tenido para nada la repercusión que tuvo con posterioridad, sin perjuicio que la traducción que hizo el Fondo de Cultura Económica al español del libro es sobre la versión francesa y no inglesa, que es más completa. Entonces, se estaba politizando el tema de las desigualdades en todas partes. Nosotros veníamos arrastrando ya casi un decenio de una política muy simplista y muy caricaturesca sobre algunos de los problemas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, probablemente no lo han olvidado porque es bien memorable. Se decía que Chile era el país más desigual del mundo, ya ni siquiera de América Latina, donde entre paréntesis si uno toma las cifras de CEPAL, y ahí están los anuarios de desarrollo económico y social que se publican, como su nombre lo dice, todos los años. Nosotros estamos ubicados al medio de la situación en América Latina, en términos del Gini, que es uno de los mecanismos o uno de los indicadores para medir desigualdad. Y la verdad que, salvo con Uruguay, las diferencias con el resto de los países que están levemente por abajo de nosotros, que son prácticamente diferencias que están en el margen del error estadístico. Y además, por supuesto, las estadísticas chilenas son, afortunadamente, hasta el día de hoy, estadísticas muy serias y muy confiables, cuestión que no se puede decir para nada en muchos lugares de América Latina. Se decía también, después de la vuelta a la democracia, el resultado es que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, una cuestión realmente impresionante cuando uno ve las cifras de disminución de la pobreza. Y esto estaba vinculado a una serie de nichos de molestias más parciales, pero donde también la simplificación y la caricatura era una cuestión brutal. Por ejemplo, las AFP pueden tener un montón de problemas y seguramente los tienen, pero yo creo que más bien desde el punto de vista de lo que es la marcha de la economía y la concentración de poder, y no a lo que han sido las rentabilidades que las AFP le han asegurado a los pensionados, donde objetivamente han sido sumamente exitosas en las rentabilidades reales que han obtenido. Entonces, echarle la culpa a la AFP del monto de las pensiones en circunstancias de que imponemos hasta el día de hoy algo más, ahora con la reforma del 10%, y eso antes de la reforma previsional era el 20%. Fue el gran señuelo que utilizó José Piñera para provocar el cambio a la gente, al sistema nuevo, digamos, que antes se había que cotizar por el 20% de los ingresos del trabajo, y ahora, y con la reforma fue simplemente el 10%. Y hoy día se está subiendo para llegar paulatinamente a un 16%. Entonces, echarle la culpa a las AFP de este problema de las tasas de reemplazo bajas era una simplificación enorme, porque fuera de este problema de la baja cotización está el tema de las lagunas previsionales, el tema de la baja productividad del trabajo, de remuneraciones muy malas, de una situación también durante la dictadura, donde la sartén por el mango la tuvo más que nunca el capital, digamos, con altísimas tasas de desempleo por año, que el cuchillo mortal en el corazón del mundo del trabajo, tasas de desempleo más altas, por definición, te profundiza la relación asimétrica, y el pleno empleo o tasas altas de empleo
es al revés, te fortalecen al mundo del trabajo. Estaba todo el tema del fin al lucro, como si eso no fuera a resolver el problemazo de la calidad de la educación, ¿eh? Que es un problema prácticamente todo el mundo. Estaba también toda la construcción mítica en torno a la causa mapuche, que cuando uno compara con lo que está pasando hoy día, realmente estamos en otro mundo, ¿eh? Hoy masivamente la opinión pública hoy día identifica eso más bien con violencia, con delito, con crimen organizado, con droga, con robo de madera, etcétera, ¿eh? Y estaba toda esta efebocracia en torno a los jóvenes estudiantes universitarios, que nadie los veía como el grupo de presión en que han terminado convertidos, como riesgo que era obvio que se corría, sino que como una especie de vanguardia de la construcción de una especie de paraíso terrenal. Entonces, habían situaciones que siguen existiendo, el endeudamiento, las desigualdades, algunas se han profundizado, producto de que la ralentización económica que ya estaba presente en esos años ha continuado, lamentablemente, y el efecto acumulativo de esto es bien complejo, ¿no? Al margen de eso está el problema de la vivienda, simplemente por hablar, o el aumento de las listas de espera en salud, simplemente por hablar de temas como clásicos, vinculados a lo que fueron las demandas sociales en torno al estallido. Por supuesto que además a esto se nos han sumado problemazos que no solamente tienen que ver con la vivienda, que ya la señalé, sino que con un aumento de la inseguridad ciudadana, de la presencia del crimen organizado, y nos ha explotado en la cara el tema también de un tratamiento muy frío, lo que hicimos al proceso de migración, y sobre todo, diría yo, para ser más claro, a los procesos de migración ilegal, para especificar el tema. Y eso en un contexto de restricciones económicas puede ser particularmente explosivo, aunque en Chile creo yo que afortunadamente reacciones xenófobas, violentas o despreciativas hacia los migrantes y hacia los extranjeros, yo las veo todavía bastante reducidas. Entonces aquí se dio una combinación de cuestiones, sin perjuicio de que pueden estar presentes estos factores más estructurales y algunos problemas nuevos, pero de signo político, estoy hablando de políticas públicas más bien distintos, porque la seguridad, la migración, los problemas de ralentización económica prolongada por más de una década son más bien cómodos para una agenda de derecha, discursivamente al menos. No estoy diciendo que eso necesariamente va a llevar a un mejor tratamiento por parte de la derecha. Los otros temas eran más cómodos para la izquierda, desigualdades, problemas vinculados a educación, a salud, a pensiones, a vivienda, etc. Pero sin perjuicio de eso, yo identifico 4 cuestiones que han cambiado y que refuerza el carácter contingente que tuvo lo que vivimos. Lo primero es que el estallido ya se produjo. Y entonces le vimos ya no las orejas al lobo, sino que vimos al lobo completo. Y la evaluación de la opinión pública, que en algunos momentos fue de un apoyo abrumador, incluso como decías tú, a los hechos de violencia, que probablemente fue una de las cuestiones más graves desde el punto de vista de lo que es una convivencia civilizada y una sociedad democrática, hoy día se ha revertido y hay una mayoría bastante importante, si uno mira las encuestas que se han hecho, que más bien tiene una imagen negativa de lo que ocurrió. Y siente que eso no solo tuvo costos evidentes y obvios, sino que de alguna manera deja una cierta lección de que no es la vía, la violencia o el apoyo a las manifestaciones violentas para solucionar los problemas, sin perjuicio que hay algunos matices que en su momento voy a hacer pensando en algunas cifras de las encuestas CEP, que me parecen particularmente preocupantes. Entonces hoy día
el ambiente en la opinión pública ya no es el ambiente romántico en torno a lo que ahí estaba ocurriendo y lo que ocurrió que hubo en otros momentos, sino que más bien es de rechazo. Se comprendió, por ejemplo, que no es broma deslegitimar el empleo de las fuerzas policiales, que están a cargo nada menos que de la violencia física legítima en un Estado contemporáneo, ni siquiera, digamos, en un Estado democrático, porque incluso en los autoritarismos no se tolera la violencia privada por razones bastante obvias, o sea, el tema más allá incluso el régimen político. Entonces, el estallido ya se produjo y la evaluación hasta aquí, sin perjuicio que esto es súper dinámico y más en opiniones públicas volátiles, cambiantes, muy líquidas, como son las que hoy día presenciamos en todas partes y particularmente en Chile, donde el asunto creo yo que es muy complejo, hay un cierto desanclaje de todo tipo de parte de muchos ciudadanos. Hoy día no hay piso para poder embarcarse de nuevo en una cosa de ese tipo, producto de que la evaluación es negativa sobre lo que ocurrió. Y esto tiene consecuencias indirectas, inmediatas. En primer lugar, sobre algunos actores que fueron relevantes, los medios de comunicación social. O sea, si hay un mundo oportunista, es ese mundo, y lo hemos visto. O sea, es realmente catastrófica la situación en Chile. Yo sé que esta es una industria en crisis. Yo mismo estuve 5 o 6 años en un programa de televisión y conocí desde adentro los problemas que tiene esta industria. Me refiero a la de la televisión y a la necesidad del avisaje y por lo tanto del rating y por lo tanto de la espectacularidad y del espectáculo, digamos, con tal de atraer. Pero el asunto ya no tiene límite. O sea, hoy día yo les comenté en el chat que este señor Neme es un payaso oportunista nauseabundo. A mmí me produce realmente, me produce ya reacciones casi físicas, digamos. Y por favor nadie confunda esto con el hecho de que este señor sea gay. O sea, mi reacción casi física no tiene que ver con el género ni con sus opciones sexuales. Tiene que ver con el oportunismo brutal que él personifica más que nadie. Hoy día estaba defendiendo al señor Valenzuela en su columna Parásitos, porque claro, todos nosotros hemos tenido una mala experiencia. Entre paréntesis, Vicente, estuvo muy buena tu cápsula, me pareció muy certera en varias cosas que dijiste, y creo que es un aporte a discutir esto con más calma, digamos, y de manera más cívica. Todos nosotros hemos tenido una mala experiencia con la burocracia del sector público, pero también hemos tenido pésimas experiencias con lo que es el mundo del sector privado. Entonces, si tú no eres un tipo reflexivo, es re fácil irse contra la AFP, por ejemplo, como estábamos diciendo, o contra el banco, o contra la telefónica, y obviamente también contra cualquiera de las agencias del Estado, donde no siempre, lamentablemente, te dan el tratamiento que tú te mereces. Entonces, tratar a todo el mundo de parásitos, porque por supuesto que existen parásitos, pero así como existen parásitos, nosotros hemos visto verdaderos héroes cívicos, por ejemplo, a propósito de la pandemia, donde la reacción del personal de salud fue una cosa simplemente impresionante, increíble. ¿Para qué hablar de lo que pueden ser gente súper mal pagada y que arriesga su vida, digamos? Piensen ustedes en gendarmería, por ejemplo, en las policías, digamos. Bueno, es obvio que en torno al aparato estatal, como es en el conjunto de la Viña del Señor, hay de todo. Entonces, exacerbar de manera populista, irresponsable los ánimos, eh, eh, y de manera irreflexiva, y sumarse a esta iracundia que da vuelta en tanta sociedad, en esta sociedad de la ira, como han escrito algunos personajes, no cuesta nada. Y Neme se da cuenta de que hoy día las aguas ayudan, digamos, a generar reacciones visceralmente antiestado, antipolítica, ante lo público.
Pero este señor era el mismo que hace 6, 7 años reaccionaba de manera histérica contra los privados y defendiendo lo público. O sea, en el simplismo de la dialéctica, Estado-mercado estaba parado al otro lado, digamos, en la defensa de los comillas parásitos que este otro teórico de casi irresponsablemente en sus columnas incendiarias y estúpidas ha relevado. Entonces, ese es un mundo del oportunismo. Como hoy día la ola se corrió, el octubrismo para el anti-octubrismo, a veces también mítico y reflexivo y maniqueo, todos estos señores que nosotros los vimos tratando con liviandad el tema de la violencia, justificando todo, porque presuntamente esta era la sociedad más desigual del mundo. Y cuando digo justificando todo, es justificando todo, o sea, peso mis palabras. Agresiones a mujeres carabineros, a las que les tiraban molotov y casi las mataron, incendios de iglesias, homenaje a la primera línea, digamos, haciéndose los locos con que la logística del cuento en muchas partes era obvio que estaba detrás del narcotráfico o grupos mafiosos, haciendo panegíricos de estas barras bravas, digamos, de delincuentes que realmente son un problema desde hace más de una década en nuestro país, etc. Entonces, ese mundo hoy día ya no solo no es favorable a esto, sino que es capaz de condenarlo, y son los partidarios de las posturas punitivas más duras frente a los delitos, a los disturbios. Están en el populismo de otro signo ahora, que es el populismo penal, porque lo que se trata es de estar donde esté la ola, porque ahí está el rating, ahí está la audiencia y ahí está la plata, para una industria que lo necesita. Tengo la impresión, en que ustedes saben mucho más que yo de esto, que también hay un cierto hastío con las redes sociales, por lo menos de gente más seria, más inteligente, digamos, que en otros momentos pudo haber estado prestándole ropa a este cuento. Hoy día se desconfía más, creo, hay mayor educación digital y hay un cierto hastío frente a la basura que muchas veces se encuentra en torno a eso. Entonces, probablemente hoy día también sería más difícil, hay más seriedad frente al hecho de las noticias falsas también, vender las cosas que se vendieron en ese momento. Se ha perdido la ingenuidad. Incluso muchos de los que defendían esto, diciendo que poco menos que nos iban a llevar de vuelta a la democracia griega, a la ágora y a la democracia deliberativa, digamos, y a la comunidad ideal de diálogo de Habermas, hoy día están aterrados porque ven que la comilla ultraderecha, el nuevo cuco, digamos, del foro, se mueve, pero como pez en el agua en las redes sociales. Y le echan la culpa, probablemente de manera completamente exagerada, de éxitos electorales de estos grupos de la derecha radical. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, creo que ahí hay un giro importante. Creo que en el caso de los partidos políticos, que también son particularmente sensibles a esto, pero menos porosos normalmente, también esto se ha visto. Y el mundo centroizquierda, por ejemplo, que masivamente le prestó ropa a todo eso, hoy día sería bastante más cauteloso, creo yo. Estoy pensando de socialista a demócrata y cristiano. En general, creo que las declaraciones de la Carola Toá en CSPO en París, de alguna manera no son declaraciones simplemente analíticas, ahí también hay un mensaje de quitarle el piso al cuento de la amenaza del estallido, que se ha empleado ahora frente a un eventual triunfo de Kast. Entre paréntesis, para una persona que hizo un comentario bien educado en este programa, le quiero decir que yo no dije en el programa anterior que solamente Kast corría el riesgo de que le tiraran o le trataran de tirar la gente encima. Yo creo que ese riesgo lo corre también la Elin Matei, y si me apuran, casi cualquiera que no sea militante del PC o el Frente Amplio. O sea, creo que hasta la Carola Toá habría tenido problemas en esta materia. Aprovecho de contestarle a este suscriptor que me pareció que hizo un comentario muy, muy razonable y para aclararlo. Entonces, el arco que simpatizó con esto, donde incluso hubo gente derecha, acuérdense de declaraciones
de Osandón, actual presidente del Senado, entre otros, la propia Evelyn, ¿eh? Apareció prestándole ropa al perdonazo del CAE, digamos. O sea, había un extravío muy grande y hoy día yo creo que va a haber mucha menos gente dispuesta a apoyar cualquier cosa que huela a eso, sin perjuicio que dentro del PC y del Frente Amplio, yo creo que mayoritariamente, si pudieran embarcarse de nuevo en una cosa parecida, lo harían y bastante contentos. Creo, por último, a nivel de los actores, voy a ir más rápido, para no ocupar demasiado tiempo, también los movimientos sociales que estuvieron preparando el terreno durante muchísimo tiempo a esas movilizaciones, hoy día también están de capa caída. Los movimientos universitarios hoy día no son lo que fueron en ese momento. Y por eso uno ve que han tenido que apelar a las causas justas o injustas, no me pronuncio sobre eso, de lo que está pasando en Gaza para movilizar, digamos, y no a cuestiones que en otro momento convocaron muy fuertemente, fundamentalmente el tema de la calidad de la educación. Ya no tienen el sex appeal que tuvieron en otros momentos. Bueno, la cosa de no más AFP también, que había bastante poco espacio, digamos, para mover a una cosa distinta a cuatro gatos después que la propia candidata, digamos, Jara, estuvo disponible a una reforma previsional donde las AFP siguen y de alguna manera fortalecida desde el punto de vista de la cantidad de fondos que van a seguir administrando. El feminismo también está de capa muy caída hoy día por las incoherencias. O sea, piensen lo que hubiese pasado si Monsalve hubiese sido el subsecretario de Piñera, o de la Evelyn, o de Kass con el feminismo. O declaraciones que hemos visto completamente desproporcionadas, digamos, que expresan un machismo brutal y primitivo de parte de gente del mundo izquierda y que pasan piola, digamos. Eso no es gratis, o sea, se ve muy claramente que hay un doble discurso. Y sobre la cosa indígena ya me refería a eso, es bien impresionante para los que somos de la Araucanía, ver como todo el mito y el apoyo del que gozó en algún momento la causa mapuche hoy día se ha revertido, pero radicalmente. Y se le asocia más bien a delincuencia, a violencia, etc. Entonces, la opinión pública está en otra y esto genera efectos directos e indirectos sobre los actores. Además, los actores también aprenden. O sea, el centro izquierda se terminó pegando un balazo en la cabeza por apoyar ese tipo de cuestiones. Y por eso hoy día está en una situación muy complicada desde el punto de vista de la situación de la competencia por la hegemonía con los sectores de izquierda radical, en términos tales que han tenido que terminar apoyando una candidata del PC, digamos. O sea, eso ya, ¿quién lo hubiese creído posible hace 5 años atrás? Y bueno, y ahí están los hechos. En tercer lugar, la cosa temática. Ya dije que en ese momento, después de la subprime, había una politización y una sensibilidad frente al tema de la desigualdad en prácticamente todo el mundo, incluido el imperio americano, digamos, tradicionalmente súper permisivo frente a desigualdades muy escandalosas en su sociedad. Pero ese clima hoy día no está presente. De la misma manera, digamos, no vende tanto. O sea, estas redes internacionales de un mundo globalizado, una izquierda muy cosmopolita, hoy día no tiene ese tema como la tremenda bandera que era después de la subprime y las políticas de austeridad en Europa, y de la pérdida de la vivienda de millones de propietarios en Estados Unidos. Y en el caso chileno la situación es aún más dramática porque la agenda giró completamente, ¿no?, hacia algo que tiene poco que ver, digamos, con el llamado, entre comillas, progresismo. O sea, hoy día lo que agobia a la gente, el problema de la seguridad, hay mucha preocupación, incluso muy simplista muchas veces, donde se mete en el mismo saco lo que es la migración legal con la ilegal y la migración ilegal con la delincuencia, pues cuestiones que no tienen nada que ver necesariamente unos con otros. Y si uno mira cifras, ve que no solo no hay correlaciones, sino que hay diferencias significativas entre un fenómeno y otro. Está el tema de la detención del ascensor social, pero con mucha mayor comprensión de que, si bien es cierto que la desigualdad es un problema,
no es el decrecimiento económico la solución. ¿Ah? Y vemos como lo básico, lo de los manuales de economía que a uno le debieran enseñar, a mí me lo enseñaron en tercero medio, digamos, en un ramo que se llamaba Ciencias Sociales. Me acuerdo que el topo era mi profesor, digamos, en el colegio cura, en ese curso, en ese año. Entonces hoy día lo que hay es una sensibilidad frente al tema del crecimiento económico, porque eso supone empleo y por lo tanto ingreso y por lo tanto consumo. Bueno, y para que haya crecimiento tienen que haber varias cosas. Tiene que marchar la productividad, tiene que haber inversión, tiene que haber innovación, etcétera. Y esos temas no son cómodos para un mundo de izquierda simplote. ¿Ah? No digo que no puedan tomarlo, y además se deben tomar, pero no se pueden tomar haciendo discursos al estilo del patio del campus San Joaquín, ¿ah? Para decir algo relativamente sofisticado y no mencionar Gómez Milla, donde eso ya es como el zoológico, pues, bueno, o sea, da lo mismo lo que digáis frente a la jaula del tigre, pues nadie te va a tomar en serio, ¿no? O del mono o de la serpiente. Entonces cambió la agenda, y la agenda es más bien una agenda cómoda para la derecha, en la retórica, en lo discursivo, porque otra cosa es con guitarra, o sea, solucionar estos son problemazos en todas partes. El cuarto elemento, y aquí es donde yo tengo algunas dudas, ¿eh? Y las cosas que he visto estos días me las refuerzan, es que la cantidad de torpezas que hizo el piñerismo en el gobierno, por frivolidad, por ser incapaz de salir de su burbuja plutocrática, elitista, de la cual ni siquiera tienen conciencia, ¿no? Porque no es un problema de maldad en la inmensa mayoría de esto, le echó una cantidad de benzina a lo que era impresionante. Yo no quiero hacer el listado de las cosas que se dijeron, ¿eh? Pero es que es increíble. O sea, hay 6, 7 frases que las podríamos coronar como las frases bobas cósmicas, don Vicente. Si usted estuviera con un programa para la Vía Láctea, para la galaxia, tendría ahí 6, 7, 8 frases de los ministros y sus secretarios de Piñera que estarían en el podio, ¿no? Entonces uno tiende a pensar de que esto no se va a volver a repetir, ¿no? Que este engreimiento infantil, esta soberbia, esta frivolidad, esta estulticia, digamos, ¿ah? de la plutocracia derechista de este país, digamos, sacó como las lecciones de esto, pero por otro lado, gente inteligente le aplica lo mismo que a los Borbones, pues no olvidaron nada ni aprendieron nada. Y cuando uno ve que le han salido a prestar ropa, ¿eh? De la candidatura de Kast, que debería estar preocupado porque va punteando y tiene unos chances muy altas, hasta aquí, digamos, de ganar la presidencia de la República, a declaraciones tan polarizadoras como la de este demente de Valenzuela, digamos, que cada vez escribe cosas más delirantes y más ordinarias, además, ¿eh? Y sale el mismo Kast, que yo lo conozco, ¿eh? Porque fuimos diputados juntos, es un tipo relativamente tranquilo, o sea, no pierde la calma, educado, duro, pero las formas las mantiene, y sale a prestarle ropa a este tipo de cuestiones. Uno dice, las probabilidades que estos gallos, en medio de la mareo altura, si llegan a ganar el gobierno, es como el cuento del escorpión, al final no se contiene. Y es muy complicado porque yo creo que aquí hay un 20% de chilenos dispuestos a todo si es que gana la derecha. Pero a todo, o sea, la bronca, el odio, el resentimiento, la imagen que tiene la derecha de esa gente, es muy difícil que lo pueda entender la gente que no es de derecha, la gente que es de derecha. Porque no tienen la posibilidad de palparlo, como me pasa a mí, que nunca he sido un tipo de derecha y que me muevo en esos ambientes, y las dificultades que uno tiene para que se serenen frente a cuestiones que parecen evidentes. Estoy pensando, por ejemplo, en las reacciones virulentas al mes de gobierno de Piñera 1, digamos, ¿sí? Que fue un gobierno donde
las cosas marcharon, hubo mucha continuidad, la economía creció prácticamente un cuarto al término de los 4 años, y sin embargo hay una virulencia brutal. Hay gente que simplemente no puede ver a la derecha, y la demonologiza, ya hacen teología en vez de política. O sea, ahí está la maldad, la derecha malvada, como le escuché una vez a un chiquillo en Argentina, digamos, diciéndome unas tonteras a propósito de lo que estaba pasando con el precio de los libros porque estaba gobernando Macri en una librería. Y hay otro 25 o 30% que no tiene la misma actitud de virulencia activa, pero que puede perfectamente tomar palco, digamos, si es que cosas como las de Valenzuela se repiten semanalmente. Y eso es súper complicado porque el cuadro chileno es un cuadro potencialmente muy explosivo, como en muchas partes. Hay mucha iracundia, hay mucho incivismo, hay mucha violencia dando vuelta. Aquí cito lo del CEP. Esto puede estar manchado, enturbiado por el problema de la seguridad ciudadana, pero el porcentaje de gente que legitima el empleo de la violencia para resolver problemas sociales, donde, reitero, esto puede ser lo que están pensando los que responden el problema de la delincuencia, es muy alto. Y además va al alza entre la encuesta del año pasado y la encuesta anterior. Son porcentajes muy preocupantes. Entonces, justamente porque la derecha tiene la chance de gobernar, pero que no va a gobernar en un cuadro cómodo, incluso suponiendo que gobiernen en conjunto, ahí van a haber de nuevo 2 anillos, a lo menos, como existen hoy día, digamos, y todos sabemos cómo se muestran los dientes Frente Amplio, PC, digamos, con el socialismo democrático, más allá de que los une el interés obvio asociado al ejercicio del poder. Seguir echándole pelo a esta sopa espesa, la verdad es que es un error tremendo. Y yo quedo con la sospecha de que, al igual que los Borbones, muchos derechistas, no todos probablemente, y menos los que sufrieron el estallido, que estaban ahí metidos en la moneda, digamos, sin saber qué hacer, y con un presidente que estaba realmente fuera de combate, porque no entendía lo que estaba pasando. Ya más traumatizado, aunque lo estuvieran acusando de ser un criminal de lesa humanidad, porque un violador de derechos humanos. En ese mundo hay más comprensión, pero este otro mundo de la derecha radical realmente son muy poca cosa y son muy ciegos. Y a lo menos van a haber movilizaciones de nicho fuertes. El Mercurio el domingo los notificó, digamos, ahí el Mercurio les dio el aviso. Ahora, todo eso es manejable en la medida en que tú no le eches leña a la hoguera, pensando sobre todo que difícilmente hoy día, salvo que tú colabores, por la vía, por ejemplo, de provocaciones verbales, agresiones al conjunto de los opositores, frivolidades, tonterías, digamos, es muy difícil que eso pueda sumarse detrás de una sola gran convocatoria como fue la que pasó en octubre, en que en definitiva miles de demandas particularistas terminaban confluyendo detrás de cuestiones tan abstractas como la dignidad, por ejemplo, y que esto políticamente finalmente fue procesado detrás de una demanda de nueva constitución como la panacea. O sea, eso de alguna manera significó una agregación de demandas de nicho, parciales, incluso atomísticas, muchas de ellas, en torno a un gran movimiento. Y eso complica las cosas cuando va acompañado de una legitimación del empleo de la violencia. Entonces, es muy difícil que se puedan producir estallidos como el que vivimos, pero va a haber un cuadro si gana la derecha, que es lo más probable. Y lo mismo habría pasado si hubiese ganado la centroizquierda, digamos, con una persona del tipo de la Carolina Toá, que va a tener que estar muy atenta a movilizaciones parciales, de nicho, territoriales, identitarias, reivindicativas, de vivienda, de condiciones de trabajo, de ingresos por la salud, por la educación, que van a ser activadas por un sector que lamentablemente, aunque no tiene la fuerza del peronismo argentino, afortunadamente, ha copiado sus peores métodos, que es
Si nosotros no gobernamos, aquí no gobierna nadie. Eso es lo que hemos visto en Argentina durante tanto tiempo. Y lamentablemente tenemos una porción de la oposición que está en lo mismo. Ahora, de lo que se trata es de tener la habilidad de distinguir y darse cuenta que si hay una porción importante de la oposición no derechista, en eso hay otro porcentaje que no está en eso, y que por lo tanto no hay que provocarlo ni facilitarle las cosas, digamos, a los radicales de izquierda. Yo, al margen de mis particulares convicciones, que no tienen nada que ver ni con la derecha, ni menos con la derecha radical, no quisiera que viviéramos nada que se parezca a un nuevo estallido. Y lo que pido también es que la gente derecha no facilite las cosas sumándose a tonterías, digamos, por no meter la cabeza al agua fría, por muy polarizados que estén después de 4 años de un muy mal gobierno. Y eso es mi análisis, don Vicente. Muchas gracias, Eduardo. Y súper importante lo que dijiste al final, porque aquí todos más o menos en el fondo somos víctimas, digamos, de distintos sentimientos, de iracundia, hay un montón de cosas, porque somos seres humanos, obviamente las cosas nos afectan, pero el tema es cómo uno controla esas cosas, pues, y no le da rienda suelta, digamos, en... Pero mira, tú tienes un ejemplo, nombrémoslo, porque hay que destacar las cosas buenas. Lo que hizo el ex director de presupuesto de Piñera, a mí me pareció notable. O sea, después lo que vivió esa gente de parte de los que vivían están gobernando, imagínate el infierno que fue. Acevedo, entiendo que es el apellido de este señor. Acevedo. El tipo dice, miren, dice, doble valentía. Primero, dice, la ministra Vallejos tiene razón. O sea, no son 100.000 empleados públicos, son 5.000 y tantos, 6.000, da lo mismo, una cifra muchísimo más baja. Y además, mira lo valiente, se manda la siguiente, dice, y el Mercurio está en el fondo, dice, está manipulando el titular. O sea, si uno lee lo que está detrás de esa noticia, de verdad, del contenido, se va a dar cuenta, no lo dice así, pero es casi el Mercurio miente. Y efectivamente el Mercurio estaba manipulando una vez más, de una manera grotesca, la situación, tratando de prestarle ropa a la imagen de que son 100.000 operadores los que se han metido ahí, en circunstancias que eso no es así. Entonces, lo de Acevedo es una cosa muy notable. Yo mandé a muchos chats, incluyendo de exdiputados y ex senadores demócratas cristianos y ex demócratas cristianos, esto como un ejemplo del coraje, porque tú no te puedes sumar a la mentira, a la demagogia. Eso fue lo que hicieron los tipos preparando el terreno al octubrismo. ¿Te fijas? Ninguno de esos columnistas o tipos que estaban en las redes sociales mintiendo, simplificando, exacerbando los problemas, empujando a la polarización, salió a quemar iglesias o a apedrear carabineros, pero tiene una responsabilidad política enorme. Entonces, qué bueno que haya gente como Acevedo, un derechista sensato y cívico y serio. Yo no lo conozco, entre paréntesis. No, yo tampoco lo he visto. Está un poco, yo creo que está un poquito pasado de revoluciones, Acevedo, pero bueno, parte también ahí de, lo que pasa, de Vicente, la campaña. Para los tipos de más edad que hemos estado en el debate público, 30, 35 años, este simplismo nos vuelve locos. O sea, no, sí, o sea, yo creo que tenía un punto. Yo ya no sufro como sufre Oscar Landarrech, ¿cachai? Porque traté de que esto no pasara y lo que ha pasado los últimos 15, 20 años en este país ha sido en contra mía. Pero lo entiendo, o sea, desespera tanta mentira, tanto simplismo. O sea, tipos como Valenzuela son vomitivos, no le podéis poner el piso, tenéis que sacar ese tipo de gallos. Son nefastos. Son nefastos para el propio sector. Sí, sin duda, sí, eso es verdad. Mal Valenzuela ahí. Así que José Antonio Cast nos está viendo, sáquelo, señor Cast. Por su bien. Profesor Galás, ¿hay o no hay estallido social el próximo gobierno? Estáis mudo, acabáis de mutearte de nuevo. Algo apretaste. Ahí sí. ¿Y ahora ya no lo estoy? Ya, ahí sí. No, ahora te estábamos escuchando. Sí, estoy a doble pantalla porque mi celular, que es donde estoy grabando, no me está congelado hace 25 minutos.
pero voy. Creo que me están viendo porque yo me veo. Sí, te Oye, vemos moviéndote y todo. Sí. excelente. Eh, Oye, lo primero que quiero decir antes de responderte la pregunta, me quiero sumar a lo que están conversando ahora incidentalmente al final sobre sobre la abundancia de culpables, de culpables del estallido, quiero decir. Particularmente en el sentido de que cuando uno hace estos esfuerzos analíticos, lo más fácil es apuntar hacia los que directamente apoyaron eh, lo que en ningún caso puede ser apoyado, digamos, ¿no? Que es tomar medidas de hecho para imponer agendas políticas, que es lo que hizo en su momento el Partido Comunista, algunas figuras del Frente Amplio, etcétera, y por supuesto grupos anarquistas, en fin. Pero claro, o sea, no se pueden dejar pasar para mí, y en esto nos vamos a meter con algunos de nuestros auditores inmediatamente, ni esas frivolidades del piñerismo que mencionaba Zafirio y que fueron cruciales, porque eh, la cantidad de torpezas, como bien decía Zafirio, aquí tampoco tiene sentido enumerarlas, digamos, pero insensibilidades frente a los problemas sociales eh, son el pasto seco, digamos, que requieren los que andan con el barril de benzina, ¿cachai? Y efectivamente la combinación de benzina y pasto seco, por usar los términos del libro sobre este tema que escribió Joaquín García Huidobro, eh, fue capital, fue capital. O sea, había gente echando benzina, pero hubo un largo periodo, digamos, de disponer el pasto seco, o al menos no preocuparse. Y el otro actor al que yo no quiero dejar pasar tampoco, a pesar de que ahora de nuevo cuenta con el favor popular, fue Carabineros. Porque la manera en que Carabineros actuó durante el estallido y especialmente durante las primeras fases, yo estoy absolutamente convencido de que alentó gran parte de la cara que tuvo la violencia política en ese tiempo, porque la represión fue simplemente desmedida al comienzo y volcó la cara, digamos, de una serie de protestas que no tendrían por qué haber sido lo violentas que fueron. Entonces, es verdad que yo no estuve en Chile y tuve que ir reconstruyendo después, pero mi impresión es que gran parte de la narrativa del estallido, particularmente las primeras líneas durante los primeros meses, era el muerte a la yuta, o sea, era el adversario, digamos, del estallido social o de los manifestantes más violentos, era el propio aparato represivo que los estaba intentando contener, lo que es como una especie de uroboros esto, en el fin, es un monstruo que se está comiendo su propia cola, porque uno podría pensar que la oleada de manifestantes va a tener una causa y que después va a aparecer la fuerza represiva del Estado. No, en este caso, la propia causa era la fuerza represiva, lo que a mí me hace pensar que la acción policial fue extremadamente torpe, ¿no? Bueno, pero en fin, me voy a referir a esto con más detalle después. Solo quería decir que hay algunos elementos de ese cóctel que siguen exactamente igual que antes. O sea, que no hay ninguna razón para creer que se hayan superado estos problemas. O que los actores sean ahora más prudentes, o estén mejor formados, o que tengan un más alto sentido de bien común. Todas esas cosas yo creo que siguen ahí más o menos igual. Pero bueno, vamos con la pregunta suya, don Vicente, porque si no nos vamos a desviar. Y yo quería empezar con una pequeña anécdota que ya he contado en este programa, pero como los espectadores y auditores cambian, me voy a repetir. Y es que yo, en un diálogo que tuve con Axel Kaiser, si no me equivoco, el año 2000, debe haber sido el 2013, por ahí, y que está en YouTube. De hecho, si es que alguien buscara por casualidad en YouTube Axel Kaiser, Eduardo Galaz, se encontraría, entre otros videos, con ese foro. Fue un seminario que armó, si no me equivoco, el Centro de Estudiantes de lo Contador en la Católica, y que, ¿por qué lo saco como anécdota? Es porque en ese encuentro con Kaiser, yo de algún modo, acusándolo a él de ciertas miopías, le dije,
este país está al borde de un estallido social. Esto debe haber sido, como digo, año 2014, 2013, quizás 2015, no sé. Bueno, lo divertido es que yo realmente nunca pensé que fuera a pasar lo que ocurre en Chile. Lo único que de hecho es divertido porque mucha gente me ha dicho a mí, me ha escrito a propósito de ese video, como es un video que tiene como 1 millón de visualizaciones. Entonces me llegan todo el tiempo personas diciendo, oye, vi esto, qué sé yo, como que lo viste todo. Mentira, o sea, yo no vi nada. De hecho, yo era muy escéptico de que pudiera haber un acontecimiento así espectacular. Yo pensaba, en general, he sido muy escéptico de ese tipo de cosas, aunque sí creo que digamos, los factores que convergieron en el estallido social, o en eso que se llamó estallido social, sí creo que eran fáciles de ver. Lo que era difícil era sacar la conclusión, porque siempre se necesita como una chispa, ¿no es cierto? Como un cierto proceso de ignición, como un mecanismo que en general a mí me parecía digamos, difícil creer que fuera a ocurrir. Lo más divertido es que en los comentarios de ese video hay gente que dice, no es que estos profesores marxistas, yo presente, lo hayan previsto, sino que lo planificaron. Y entonces se me acusa a mí de ser uno de los planificadores de, cosa que siempre me pareció graciosísima y un comentario que tiene como 10.000 likes. Bueno, en fin. La cosa que, ¿por qué traigo esto a cuento? Porque creo que prever este tipo de cosas es muy difícil. Y recuerdo unas declaraciones de Andrés Velasco por esos días. Andrés Velasco dijo, ningún analista lo vio venir, dijo algo así. Le escuché palabras parecidas también a la Josefina Arauz en un congreso de doctrina social de la Iglesia, que debe haber sido en el que se reflexionó sobre esto ya post pandemia, esto debe haber sido año 2023 o por ahí. Y yo la verdad es que creo que eso no es verdad. Creo que no es verdad que nadie lo haya visto venir. Creo que había muchas pistas y se venían acumulando muchos antecedentes, pero es cierto que el esfuerzo sintético, es decir, esto va a ocurrir, claro, creo que ese diagnóstico final y el veredicto que lo hace ser a uno realmente como alguien que es capaz como de anticiparse a los hechos, es muy difícil de prever. Y debo decir, yo, aunque haya dicho eso en esa conversación con Axel Kaiser, no esperaba que ocurriera, y actualmente tampoco espero que vuelva a ocurrir, no me parece probable que vuelva a ocurrir. Aunque obviamente como me equivoqué con respecto al 2019, me podría equivocar también ahora de nuevo, porque las cosas ocurren. Ahora bien, para hacer esto lo más ordenadamente posible, diría que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Hay que distinguir al menos dos cosas cuando uno se pregunta si es posible que venga un nuevo estallido social. Y diría que al menos hay que distinguir el componente oleada de violencia del componente manifestaciones sociales masivas. Porque el estallido social es al menos esas dos cosas, y yo de hecho me atrevería a decir que si tuviera que describirlo como conceptualmente el fenómeno del estallido social, diría que lo relevante es la convergencia de esas dos cosas. Es la convergencia de una oleada de violencia política brutal con un apoyo masivo de la sociedad. No a la violencia, y aquí quiero ser muy preciso, sino al proceso político en el que la violencia está ocurriendo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros veníamos, digamos, para el 2019 veníamos de una larga secuencia de manifestaciones sociales masivas, yo diría al menos desde el 2011, y no estoy hablando solamente de las manifestaciones del movimiento estudiantil que generó a toda la generación de políticos que nos gobiernan ahora. Entre 2011, 12, 13 son años de manifestaciones masivas en que, o sea, regularmente sacaban 200.000 estudiantes a marchar en Santiago, regularmente, y 500.000 a veces a lo largo de todo el país en algunas de las manifestaciones de los días más masivos. Una cantidad brutal de manifestantes, pero brutal. Y no obstante, nadie le puso a eso ese nombre, aunque en esas manifestaciones había también episodios de violencia. Regularmente ha habido violencia en las manifestaciones, pero más contenida. Lo que pasó en 2019 es un fenómeno totalmente de otra naturaleza. Y claro, cuando se desata esa violencia, lo que uno podría haber esperado que ocurriera es que la gente reaccionara con espanto, ¿no? Y eso no ocurrió.
un porcentaje muy importante de la sociedad reaccionó apoyando ese proceso que estaba teniendo lugar. Y diría que esa combinación ahora es improbable, es decir, creo que son más probables las dos cosas por separado. Creo que es muy posible que vuelva a haber acontecimientos de violencia política, muy posible, y creo que porque, digamos, los actores siguen ahí y no me extrañaría nada que volviéramos a tener episodios de violencia política importantes, especialmente si tenemos un gobierno de derecha. Y tampoco me extrañaría nada que hubiera grandes manifestaciones políticas, especialmente que se volvieran a organizar los estudiantes. Pero veo improbable que vuelva a darse el mismo cóctel que nosotros vivimos en el 2019. Es decir, creo que si hubiera oleadas de manifestaciones altamente violentas, la mayoría de la sociedad reaccionaría con rechazo. Y acá se me viene a la cabeza una frase del viejo Marx en el 18 Brumario, cuando él dice que la historia se repite dos veces, ¿no? Primero como tragedia y luego como farsa. Por supuesto, yo no soy marxista en mi concepción de la historia y yo no creo que la historia tenga una función estable o constante. No creo que la historia funcione así, porque creo, seguro más que Marx, en la importancia de la libertad humana para estas cosas. Pero en lo que sí tiene mucha razón Marx y que subyace esa argumentación es en que los grandes acontecimientos históricos modifican las condiciones bajo las cuales pueden ocurrir los siguientes, ¿no? Y eso sí es absolutamente cierto, y eso significa que cualquier cosa como esta que ocurra ahora ocurre en un país que es diferente, porque es un país que ya vivió lo del 2019 y es un país que está modelado por esa experiencia, ¿no? Y claro, la manera en que el movimiento sociopolítico de 2019-20 modeló a la opinión pública chilena en el largo plazo, mediado por cosas completamente contingentes, básicamente los procesos constitucionales, fue básicamente generando una sociedad adversa a cualquier episodio como ese, o eso es lo que da la impresión. Entonces yo diría, cualquiera de las dos cosas puede ocurrir por separado y no me parece improbable que ocurran, las dos juntas me parecerían difíciles que volvieran a converger. Ahora, quiero seguir dando algunas prevenciones. Sobre todo quiero especificar por qué creo que es bueno distinguir el apoyo a la violencia del apoyo a un proceso político que incluye violencia. Y recomiendo aquí mucho la lectura o la revisión del informe de la encuesta CEP de diciembre del año 2019. Para mí, ese es un documento que, de hecho, aquí le mando un saludo a mi amigo Clemente Larraín, que me ha recordado los datos de esa encuesta recurrentemente, porque él los tiene bien grabados en su corazón y, por lo tanto, los saca cada vez que uno dice imprecisiones o tergiversa su recuerdo histórico. Y les quiero dar algunos datos. Estamos hablando de diciembre del 19, es decir, 2 meses después un mes y medio, digamos, después, pero el campo se hizo en pleno fragor, digamos, del estallido social, y en ese contexto, la pregunta, digamos, se pregunta a las personas en qué condiciones apoyarían las siguientes cosas, ¿no? Y, por ejemplo, participar en barricadas o en destrozos, el 80% de los participantes dice nunca, nunca participaría en algo como eso. Participar en saqueo, el 90% dice nunca. Participar en incendio, el 92% dice nunca. Es decir, 4 de 5 chilenos o 9 de 10 incluso, en pleno fragor del estallido social, rechazaban la violencia. Decían, no, yo jamás participaría en algo como esto. Y sin embargo, y esto es lo que me parece a mí más interesante, en esa misma encuesta, cuando se pregunta el juicio acerca del proceso político en curso, hay un 55% que dice que lo apoya, sumado a un 10% que dice que al comienzo lo apoyó y luego lo rechazó, y a un 15% adicional que dice que ni lo apoyó ni lo rechazó. Es decir, tenemos alrededor de un 80% de la población que de una manera o de otra fue indulgente con la violencia. No es que apoyara la violencia, no es que estuviera a favor de la violencia, es que la violencia, incluso manifestada en toda su brutalidad, no le parecía una razón suficiente para juzgar en su digamos,
ejercicio de síntesis juzgar negativamente lo que está ocurriendo. Y por eso a mí me parece muy importante distinguir el apoyo a la violencia de la indulgencia frente a la violencia, porque creo que son dos fenómenos distintos y por lo demás esto toca directamente mis preocupaciones académicas, porque justamente lo que a mí me interesa estudiar es la indulgencia frente a la violencia, ¿no? Además, yo aquí recuerdo siempre la frase de don Miguel de Unamuno en un evento en la Universidad de Salamanca, cuando, si no me equivoco, Millán Astray proclama el grito muerte a la inteligencia, viva la muerte, y Unamuno dice, digamos, en el contexto así de antecedentes, digamos, o en el contexto, digamos, de la conflictividad de la Guerra Civil Española, Unamuno dice, hay veces en que guardar silencio equivale a mentir, porque el silencio podría ser interpretado como un signo de aquiescencia. Ese discurso de Unamuno, que es el mismo que se encuentra, si es que a alguien le interesa leerlo, un discurso precioso, el venceréis pero no convenceréis, me parece que tiene un componente, digamos, es una lección de moral y de ética pública, ¿no? Porque creo que frente a ciertos hechos, cuando se trata, por ejemplo, de violencia política, el silencio o la aquiescencia son no más graves, pero son también muy graves y casi tan graves como el apoyo a la violencia, ¿no? Y definitivamente los grandes procesos de brutalidad política requieren que las personas que no están dispuestas a actuar violentamente sean condescendientes con lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que digamos, ahí hay una lección muy importante, porque la población chilena a la que, Vicente, tú culpabas, digamos, de lo que había ocurrido en Chile al comienzo, yo estoy de acuerdo contigo en que fue culpable en líneas generales de lo que pasó, pero no por apoyarlo, sino por no ser capaz de denunciarlo, ¿no? O sea, fue esa suerte de silencio cómplice, ¿no? Aquello de lo que uno puede acusar al país, ¿no? Y si soy sincero con lo que creo en lo profundo de mi interior, creo que las virtudes que estuvieron ausentes en ese momento siguen estando igualmente ausentes en la sociedad chilena del 2025. O sea, es decir, la valentía que se necesita para enfrentarse a un proceso como ese no están en Chile, simplemente, no están. Y tenemos una población que ante cualquier episodio de brutalidad política, yo creo que la población chilena va a guardar silencio. Yo creo que la población chilena, y sea una brutalidad política más coloreada con los tonos de la izquierda, como ocurrió el 2019, o lo sea coloreada con los colores de la derecha, como lo fue, digamos, en los 70 y 80. Yo creo que el chileno de a pie, digamos, que estuvo dispuesto a no rebelarse interiormente y a decir, mira, todo esto obviamente es violento y está mal, pero al final son las cosas que hay que hacer. Bueno, yo creo que ese chileno de a pie sigue estando actualmente más o menos en la misma disposición interior. Entonces, por ahí hay algunas pistas para decir por qué yo creo que hay condiciones basales, como las llamó Eduardo hace un momento, que siguen presentes. Y quiero mencionar algunas otras rápidamente porque hay poco tiempo. Yo tengo una lista que alguna vez voy a convertir en libro de todos los factores que creo que convergen en el estallido social, pero me gustaría mencionar algunas. La primera, la deuda, ¿no? Creo que entre los fenómenos, las condiciones materiales basales que siguen ahí está la deuda. Y, digamos, creo que la deuda es un fenómeno que siempre ha tenido un potencial movilizador y creo que en particular la deuda estudiantil, los deudores del CAE, tienen un potencial de politización muy alto porque es un grupo que tiene un interés común, que está en una edad en la que son muy, muy movilizables y claro, o sea, estuvieron a punto de conquistar un botín brutal y quiero recordar de hecho que la candidata Evelyn Matei, que ahora aparece como una especie de paladín de la mesura, en pleno estallido social ella está a favor, o sea, de todo. Y a esto me refiero, tiene esta entrevista
en que dice, entre otras cosas, que ella estaría a favor de condonar la deuda del CAE. Cosa que a mí me sorprende mucho porque uno esperaría de ese perfil de político ideas distintas. Bueno, yo en general soy poco optimista con respecto a la estabilidad que tienen nuestros líderes políticos respecto de sus propias ideas de base. Es decir, yo no creo que Evelyn Matei crea que condonar la deuda del CAE es una buena política pública. Simplemente creo que bajo presión, en ese contexto, entrevistada en la televisión, consideró que esa era la respuesta más conveniente de dar. Y no creo que este sea un problema solo de Evelyn Matei. Lo pongo a ella como ejemplo porque creo que es un problema transversal. Entonces, claro, ahí hay un primer factor, ¿no? Y creo que hubo grupos que entendieron muy bien que los deudores del CAE eran un actor político, eran lo que en la tradición marxista se llama un sujeto histórico, digamos, movilizable, ¿no? Y así como, bueno, de hecho, habían sido un factor los deudores habitacionales desde los comienzos de la democracia. La Roxana Miranda, de hecho, quien fuera candidata presidencial, sale de ahí, pero me parece que los deudores del CAE son un actor político capital y que siguen ahí y siguen siendo susceptibles de ser movilizados porque es muy difícil movilizarse cuando uno no tiene intereses grandes en juego, pero estas son personas que tienen en juego la posibilidad de sacarse encima una deuda millonaria. Son muchos, muchos millones los que están ahí y los que podrían haber conquistado como botín de haber prosperado el proceso político en el que están envueltos, ¿no? Condiciones materiales hay múltiples, y acá, bueno, Eduardo mencionó varias. En fin, creo que es interesante reparar siempre en lo que uno podría llamar las víctimas de una educación de mala calidad. Estoy pensando sobre todo víctimas en el sentido de expectativas insatisfechas, personas que se endeudaron por un bien que había aparecido como promesa emancipadora, promesa de surgimiento personal, y que finalmente solo generó decepción. En el fondo es como la víctima de una mala inversión, solo que es una víctima colectiva y es una víctima real porque no tenía ninguna forma de informarse debidamente respecto a que se estaban metiendo en un forro, ¿no? Y que estaban adquiriendo un producto que no iba a tener la rentabilidad que legítimamente uno podría decir ellos esperaban que tuviera, ¿no? Si hay una clase media ahí que está muy decepcionada, víctimas del estancamiento económico del que hemos hablado en múltiples ocasiones, en fin, o sea, esas condiciones materiales siguen ahí, ¿no? Siguen ahí presentes. Pero me interesan más otras condiciones que creo que son importantes de mirar. Voy a llamarlas, a falta de una etiqueta mejor, condiciones sociales, pero pienso en condiciones sociales en el sentido de integración social, ¿no? Creo hay un problema de marginalidad que es muy fuerte. Una cosa que a mí siempre me sorprendió de la narrativa del estallido social fue la preponderancia que tenía el Sename y la oposición al Sename. Creo que ahí hay un tremendo tema porque nosotros tenemos un problema patológico de ausentismo paterno y de desintegración social, digamos, por la ruptura de la unidad familiar, que genera sujetos anómicos, digamos, y nihilistas, ¿no? Y hay una cosa que dice muy bien la Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, y también lo dice en Eichmann en Jerusalén, en esos dos grandes obras, y es que cuando una persona está socialmente desintegrada y por lo tanto carece de un sentido de pertenencia al mundo, porque nosotros extraemos nuestro sentido de pertenencia al mundo de las comunidades de las cuales formamos parte. Por supuesto, inicialmente la comunidad fundamental que le da sentido a nuestra existencia es la familia, y nosotros tenemos mucha gente que ha sido criada sin familia. Estos niños institucionalizados, o incluso no institucionalizados, sino que personas formadas en familias dramáticamente disfuncionales, no encuentran ese sentido de pertenencia al mundo, y por lo tanto, así como en el análisis de la Hannah Arendt, el movimiento totalitario podía pedirles a ellos lo que fuera, en el contexto nuestro, una oleada política dramática aparece como un proyecto vital que sustituye todo lo demás, ¿no? Y creo que en gran parte la primera línea y el fenómeno de la primera línea se alimentó de esto, de esa digamos, podríamos llamarlo plebe urbana, usando ese concepto sociológico antiguo,
gente socialmente desintegrada, sin un sentido de pertenencia al mundo, sin perspectivas vitales. Por cierto, quiero hacer un apunte. Creo que este es el mismo sujeto que es víctima de la narcocultura o que es el recluta, digamos, el soldado basal de la narcocultura. Una persona que no tiene perspectivas vitales, quiero decir, de desarrollo personal, que ve el desarrollo profesional como un horizonte absolutamente inalcanzable. Digamos, una persona de clase media alta o de clase alta se proyecta a sí misma, digamos, obteniendo un título profesional, trabajando, en fin, en una firma, obteniendo un sueldo, llevando un buen pasar, construyendo una familia, lo que sea, ¿no? Que sea su horizonte vital. Cuando todo eso a mí me parece absolutamente ajeno, inalcanzable, etcétera, y tengo la opción de hacer buenas lucas dedicándome al narcotráfico, por supuesto que eso aparece como un horizonte vital que sustituye el otro, ¿no? Bueno, creo que así como el narcotráfico y el crimen organizado logran generar esas condiciones, también ocurrió con la violencia política. La violencia política eh, me hace pertenecer a una masa y cualquiera que haya ido a un estadio de fútbol, así como en un partido importante o algo así, y que haya estado metido en una barra y vea lo que es una muchedumbre gritando en simultáneo, sabe que ese sentido de masa es muy convocante y llena el alma. Y de hecho, no quiero tampoco dejar pasar a las barras bravas como actor significativo en el estallido social. Creo que las barras de fútbol, que yo nunca las vimos tan unidas como durante ese periodo, digamos, eh, han sido en estas últimas décadas como la cuna del marginal, digamos, ¿no? La orgánica de la marginalidad está ahí, en las barras de fútbol, y que simultáneamente entrecruzan una forma, digamos, como una suerte de religión secular, una cosa que es el fanatismo, digamos, por un insignia, por un club de fútbol, con crimen, digamos, y se usan esas mismas redes para narcotráfico, para tráfico de armas y para otras cosas también. Entonces hay ahí como un cóctel que uno podría llamar de marginalidad que sigue tal cual lo dejamos. No, nada, ninguno de esos problemas está más cerca hoy que el 2019 de solucionarse y por lo tanto esa parte del pasto seco, digamos, sigue igual de seca, ¿no? Y sigue igualmente susceptible a ser encendida por alguien. Y quiero cerrar, porque no voy a poder extenderme más, con lo que llamaría como condiciones morales, llamémoslas, de base, ¿no? Eduardo mencionó varias, creo que la más saliente es la condescendencia con la violencia, y agregaría dos cosas pequeñas. Una es el odio que está, digamos, que ha proliferado y que está ahí vivo. No, esto no es simplemente rabia. Yo estudio la rabia y puedo decir que hay mucha rabia, pero también hay odio político que está sumamente arraigado y que es peligrosísimo. Eh, y yo culpo, aunque no tengo suficientes pruebas empíricas, pero tengo sí argumentos teóricos para creerlo, yo culpo en parte a la despolitización. Creo que una de las consecuencias, digamos así, nocivas que tiene la despolitización institucional es esta politización patológica. La política institucionalizada, el acto de votar, el acto de militar, el acto de sentirse parte de una organización, etcétera, cumple una función pedagógica. La persona, digamos, que participa de estos medios institucionales por así decirlo, se entrena en el arte de resolver pacíficamente los desacuerdos, en el arte de entender que la persona que tiene ideas políticas distintas a la mía es alguien con quien podré conversar, podré debatir, podré llegar a acuerdos, podré negociar, en fin, perderé, ganaré. Eh, Cuando se ausenta la política institucional de la vida pública y la gente se retrae, digamos, y la política se aleja, como ocurre en los grandes procesos de despolitización, lo que nos vaciamos, digamos, de esa forma de cultivo cívico que solo emana de la práctica, digamos, ¿no? Del acto de participar a través de medios pacíficos. Y claro, surge esto que llamamos la polarización afectiva y yo diría específicamente el odio hacia quienes son distintos, digamos, a mí, y en eso está incluida la diferencia política.
Y creo también, aunque esto no voy a alcanzar a desarrollarlo como querría, que hay un componente de nihilismo. Y nihilismo en dos sentidos, ¿no? Porque hay un nihilismo que podríamos llamar pasivo, no sé. Nuestra típica caracterización del nihilismo suele ser como el nihilismo depresivo, ¿no? La persona que no encuentra sentido de pertenencia o que no le encuentra sentido a su vida y que en fin, se deprime y se retira. Pero también hay un nihilismo que uno podría llamar como vitalista, ¿no? Y que es el nihilismo que muchas veces toma la forma del hedonismo, ¿no? Las sociedades nihilistas suelen ser sociedades muy hedonistas y uno no tiene que engañarse cuando uno ve, no sé, gente que quiere pasarlo bien y que quiere como consumir drogas nuevas y que quiere carretear todos los días, uno no tiene que confundirse y creer que ahí no hay nihilismo, digamos, ¿no? Tras ese vitalismo muchas veces lo que hay es una huida de la ausencia o de la incapacidad de encontrarle un sentido profundo a la vida humana, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay muchos autores que han elaborado esto abundantemente porque hay vasos comunicantes muy rápidos entre nihilismo y hedonismo, pero justamente ocurre con esos nihilismos más vitalistas que son más fáciles digamos, de echar raíces en las generaciones o en las cohortes más jóvenes, eh, que, que puede conducir a creer que en el fondo dan lo mismo los costos, ¿no? Que aquí, cuando yo creo que no hay un orden que preservar, que nada vale la pena, que el mundo está demasiado mal, entonces la alternativa de, bueno, metámosle a esto inseguridad, metámosle a esto incertidumbre, desarrollemos un caos y que del cataclismo emerja un orden nuevo, parece que no hay nada que perder ahí, digamos, ¿no? Y entonces, en eso que yo podría llamar como un nihilismo vitalista, yo creo que muchos de nuestras cohortes más jóvenes están metidos ahí. Y no quiero dejar pasar la oportunidad, y con esto voy a cerrar, de reflexionar sobre no reflexionar, sino mencionar un factor que se suele dejar fuera de los análisis políticos, en el fondo porque es como una de las ventanas prohibidas que tienen los analistas, ¿no? Y es la importancia crítica que tiene la descristianización que ha habido en Chile en los últimos 30 años, digamos, ¿no? La religión, cuando se retira, dice la Chantal del Sol, no deja detrás de sí un campo de ruina, ¿no? No, tras ella otras sabidurías, dice la Chantal del Sol, no podría decir, vienen otros paganismos, ¿no? Vienen otras sabidurías exactamente, vienen otros dioses, otros ídolos, muchos de los cuales están sedientos de sangre, que es lo propio de la gran mayoría de las divinidades no cristianas. Y claro, en general los analistas, como es medio pechoño decir que parte de nuestros problemas emerge de la descristianización, tienden a no mirar esa ventana, es como una ventana prohibida. Pero la verdad es que la religión cumple una función, más allá digamos, de si uno es creyente o no, cumple una función incluso civilizadora, brutal, digamos, ¿no? De otorgar un cierto ordenamiento moral a la vida, incluso uno podría decir disciplinar institucionalmente al hombre, por ejemplo, para que no sea tan promiscuo, para que cuide a su familia, en fin, cosas como esas. Entonces, cuando las sociedades se descristianizan, detrás queda una buena embarrada. Y eso, voy a cerrar con esto porque creo que la Chantal del Sol, a quien acaba de mencionar, lo hizo de una manera muy elegante. Ella dice, los paganismos son plantas de desierto, dice, y las sociedades en ruina favorecen su crecimiento. Esa imagen así como de que aquí, cuando tras las ruinas, digamos, de una sociedad que era profundamente católica hace medio siglo, en ese desierto surgen nuevos monstruos, digamos, ¿no? Y claro, creo que ese es uno de los factores más olvidados, pero que analíticamente es muy saliente, de las razones detrás de ese cierto nihilismo que yo creo ver en nuestras cortes más pequeñas. Es decir, que ahí donde el cristianismo da respuestas, hay muchos cabros que no tienen ninguna. Y si yo no tengo respuestas, claro, como dice Chesterton, cuando yo no tengo una fe, no es que no crea en nada, es que me puedo creer cualquier cosa. Y claro, los sustitutos de la falta de fe pueden ser a veces cosas muy
muy peligrosa. Así que, en fin, hay 1000 factores más, pero me voy a quedar con esos 3 cuerpos de variables que creo que siguen ahí, que como digo, no creo que vuelvan a desencadenarse del modo en que se desencadenaron en el 2019, por los motivos que expuse al principio, pero diría que al menos en términos estructurales y de condiciones basales, los problemas que condujeron al estallido social no se han resuelto, y si uno le da más tiempo, es decir, no un ciclo político, sino quizás 2 o quizás 3, pueden volver a aflorar en formas patológicas, sean de una cara del espectro político o de la otra. Muchas gracias, Eduardo, por el análisis, y a los dos porque fue un análisis bien complementario, entre como desde las condiciones más materiales hasta algunas más relacionadas con temas sociológicos. Me acordé también de algunas cosas que yo viví también en el estallido, pues en el fondo me acuerdo una vez que en un taxi yo me quejé así como de la violencia, casi me bajaron del taxi. Como que uno en el taxi no se siente en un espacio seguro para hablar de cosas momias, digamos, pero no fue el caso, digamos, en el estallido. Iba escuchando la radio de agricultura y te quiso pegar igual. No, y también me acordé con lo que dijo Eduardo del ausentismo paterno. Yo me acuerdo también en un cumpleaños, una fiesta, qué sé yo. Estábamos cerca del estallido, había pasado poco tiempo, 2 semanas, una semana, no sé. Y yo dije así, desde el fondo, inocentemente, que yo creía que una de las razones también tenía que ver con la cantidad de jóvenes sin presencia paterna. O sea, y puta, casi me echaron del carrete, así que también inocente. Pero bueno. Oye, ¿me permiten un comentario? Sí, por Que supuesto. está muy vinculado a algunas de las cosas que dijo al final Eduardo y que me parecen súper importantes y centrales. Pero desde otra perspectiva, más laica, si tú quieres. Pero no lo digo en sentido peyorativo, sino que es otra manera de bajarse. La columna de Fermandois en el Mercurio de ayer, que yo se la estaba Sí, yo no la recomendando. pillé porque estaban pidiendo claves, Sí. fíjate, para Yo déjame ver si la pillo tenía la columna en... y te mando una foto. Perfecto. Es súper interesante porque aportó 5 o 6 elementos en esta misma línea, culturales. ¿Ah? Culturales. A explicar un poco lo que nos pasó. A mí me pareció realmente un aporte, lo que hace, lo cual demuestra que se pueden escribir buenas columnas sin necesidad de simplificar las cosas ni de citar autores en alemán, digamos. Buenísima la columna de ayer. Creativa, interesante. No es una repetición de lugares comunes sobre lo que pasó el 18 de octubre. La voy a buscar, terminando de grabar, la busco y se las mando. Buenísimo. Entre paréntesis, para los que quieran leerla, estamos grabando el día martes. Sí, el martes, así que vamos a ir a la fase boba. El lunes. Claro, sí, ustedes van a ver esto, empezar a verlo el viernes en la noche, el viernes 17, entonces, si es que hay una frase demasiado estúpida el jueves o el miércoles, no la vamos a poder, y que es altamente probable, no vamos a poder abordarla. Ahora, también me acordé con el tema de la descristianización que decía Eduardo. Yo estuve el sábado en la parroquia de la Veracruz, en Las Tarrias, que la dejaron también así como, está como una especie como de museo, qué sé yo, que muestran cómo quedó destruida, no la arreglaron completamente, un poco para que quede como recuerdo. Y yo me acordé que de los que participaron en la quema de la iglesia de la Veracruz, había un cabro que era de una parroquia activo, que era del coro, no me acuerdo, me acuerdo que hizo un reportaje al respecto porque un cura que estaba ahí lo identificó en el video o algo así, como un cabro que era así, activo en una parroquia, que era de los que estaba quemando la Veracruz, una cosa pero loquísima. Qué fenómeno el que hay allá atrás. Bueno, obviamente un fenómeno individual, digamos, no colectivo, porque es una persona en particular, pero bien impresionante, vaya a saber uno. Pero bueno,
Ahora, señores, frase boba, vamos en 1 minuto 24 de grabación, así que va a ser como una frase boba más express, para que no nos reten después los auditores. Profesor Zafirio, usted comienza con la frase boba. Muy breve, es una frase cosmopolita, pero se dijo mucho en España y se replicó aquí en Chile. Todos estos sinvergüenzas comprados por el chavismo, ¿ah? Y no es una figura retórica, es así, como Iglesia y Monedero, que dijeron que el premio Nobel que le dieron a Corina Machado era equivalente a habérselo dado a Hitler, que por qué no se lo habían dado a Hitler. Y eso tuvo, por supuesto, una resonancia inmediata en la Capitanía General, nada menos que en boca de Carmona, secretario general del Partido Comunista, que lo único que quiere, parece, es terminar de dinamitar la candidatura de la pobre Janet Jara a esta altura, sumándose a lo mismo, diciendo que cómo le podían dar el premio Nobel de la Paz a esta... no dijo bruja siniestra, como creo que fueron los términos de Maduro, pero sí a esta promotora de la violencia y de las agresiones imperialistas. Es una cosa impresionante, la repito como frase boba, aunque también es una frase vil, porque en el caso de los españoles claramente hay plata, o sea, Iglesias de donde se compró esa casa de 600.000 euros, con ingresos de profesor universitario o de político, y en el caso de Monedero ese otro corrupto, digamos, en medio de un silencio estruendoso, como leí en el diario El Mundo, del gobierno de Sánchez, porque Zapatero, que ha viajado 50 veces, 50 veces, no es una figura tampoco retórica, es literal, 50 viajes a Venezuela en los últimos, no sé, 8 o 9 años, es otro tipo que está completamente cooptado vía dinero por ese estado de delincuente. Entonces, esa es la frase boba, comparar a Corina Machado con Hitler, por los españoles, y algo un poquito menos extremo repitió Carmona aquí en Chile para echarle otra manito más a la candidatura de la Janet Sánchez, de la Janet Jara. Oye, qué grotesco, a 50, o sea, es bien. Yo no tenía idea de este tema de España que fuese tan... Y él es muy influyente en el gobierno de Sánchez porque ha sido como un gran puntal en la carrera política de Sánchez. Wow. Por supuesto está completamente enfrentado, tanto él como Sánchez, con Felipe González, porque los ha mandado a la punta del cerro reiteradamente en los últimos 15 años. Wow. Profesor Galás, su frase boba. Sí. Oye, Felipe González, a quien vi, Vicente, que don Sergio Muñoz destacó en la conversación que tuvieron como uno de los grandes socialdemócratas. Muy bueno, ahí estás haciendo muy buenos programas, Vicente, así que te los celebro. Mira, mi frase boba es por ecuanimidad me voy a quedar con la frase de José Antonio Cast, a quien no le he pegado en los programas que llevamos, diciendo que cuando le preguntaron por la columna de los parásitos, dándole la oportunidad, digamos, de poner paños fríos y de decir, sobre todo, siendo que Cast había tenido todo el tiempo la narrativa de no peleemos con la Evelyn Matei, digamos, con Chile vamos, miremos hacia adelante, el adversario está al frente, y le preguntan por esta columna de Valenzuela y dice, no solo la respaldo, yo habría sido aún más duro. A mí me parece una bobada por varias razones. Uno, creo que hay yo podría decir que primero hay un problema en tratar así a la gente, ya en general. O sea, creo que hay un problema y que le haría bien al mundo de José Antonio Cast reposar éticamente ese tipo de trato, darle una vuelta, si es una buena o una mala idea, digamos, tratar a personas de parásitos y etcétera. Bueno, según creo que la palabra misma es inconveniente cuando se trata de escribir funcionarios de cualquier organización. Pero ya se ha dicho mucho de eso. Más bien me parece una tontería de parte de José Antonio Cast hacer eso por lo siguiente. Es posible que esta narrativa de los parásitos incluso rente electoralmente. Yo no lo descartaría. Creo que
al Chile profundo, digamos, las, las pataletas de las élites no solamente no lo convocan, sino que hasta le producen reacciones contrarias. Entonces, yo creo que es muy posible que electoralmente esto se vea como un indicador de dureza, integridad y lo que sea. Pero creo dos cosas. Uno, creo que no calcularon bien el impacto que esto iba a tener. Creo que no esperaron tener la resonancia que tuvieron. En general, ninguna columna se está discutiendo durante 4 días, digamos. Y el hecho de que ahora Valenzuela haya salido diciendo que en ningún caso lo que él decía se refería a Chile Vamos o incluso aplicaba a Chile Vamos, revela que ellos mismos se dieron cuenta que tienen que recular. Pero en particular lo digo por lo siguiente, creo que incluso si electoralmente es rentable, José Antonio Kast no necesita mover la cancha en términos electorales, porque electoralmente él va como un avión, y más bien lo que él necesita, dada la alta probabilidad de que gane la próxima elección presidencial, es construir las condiciones que hagan posible un gobierno eficaz en unos meses más, digamos, ¿no? Y por supuesto que el mayor daño que hace una frase como esa no es frente al electorado, es frente a los que, en caso de ganar en una elección, son sus inevitables colaboradores en un gobierno próximo. Entonces, y creo además que en la derecha hay una tradición, digamos, de enemistades personales que generan como problemas de largo aliento. Entonces, para mí, aquí hay una torpeza muy grande y un mal cálculo, digamos, por todos lados. Que, en fin, me parece que es una bobada digna de mencionarse, y más allá de lo que opine uno sobre cada candidatura, creo que José Antonio Kast ha tenido un par de semanas bastante erráticas en este plano y en fin, Oye, y con ganador por eso, encima de don Gonzalo Pinter. y eso que dijiste al final es bien importante, porque yo creo que, por lo menos desde mi experiencia, me gusta la política de cabro chico, siempre he sido bien de derecha, y, y por lo menos de lo que yo he visto, siempre como que hay un sentimiento de la derecha hasta hoy, de que es impopular lo que la derecha piensa y lo que la derecha dice. Y hoy por primera vez están sintiendo o creyendo que lo que dicen y piensan es popular. Y eso te puede volver loco. Porque es como el cabro que no sé, pues que nunca lo pescaron las mujeres y de un día para otro lo empiezan a pescar porque le empieza a ir bien y se le trastorna la cabeza. Entonces ¿Sabes quién? hay un tema de humildad y que es súper importante. El que creo que reflexionó bien sobre este asunto fue Chalper en Tolerancia Cero. Creo que tocó bien las teclas y también recomiendo verlos. La primera parte antes de Isixson fue Chalper, y creo que él toca bien esa tecla, así como la dificultad que está teniendo la derecha para desenvolverse en un mundo en que parece que sus opiniones son mayoritarias, ¿no? Miren, Sí, a estoy de Chalper como acuerdo la contigo. frase, Chalper como la frase anti-boba. ¿Quién lo diría? No, creo que estuvo bastante bien. No, sí, Hoy, sí. No, hablando de cosas saludos a antiboba, Chalper, si es que nos está viendo. Eh, hablando de cosas antiboba, yo quedé muy gratamente sorprendido, no es mi candidato, quiero aclararlo inmediatamente, pero quedé gratamente sorprendido por la intervención de Kaiser en el programa este, no sé cómo se llama, como el eh, candidato llegó tu hora. candidato llegó tu hora, exactamente. Un par de intervenciones que a mí me dejaron muy sorprendido, siendo que yo en general no tengo mucha simpatía Sí, por el mundo yo, libertario. yo Quedé nunca, gratamente sí, sorprendido por la nunca había intervención suya. visto una defensa tan categórica sobre la eutanasia. O sea, los que son en contra de la eutanasia los recomiendo ver, porque yo me acuerdo de haber dicho hace unos 10 años, y sé que esta cuestión es imposible defender, estar en contra de la eutanasia sin recurrir, digamos, a la fe y a Dios, y me pareció que lo hizo bastante, o sea, como que dejó marcando ocupado a la periodista con algunos argumentos que yo no había escuchado y que me parecieron interesantes, así que también se recomienda verlo. Y ahora vamos a la recomendación de libro. ¿Qué libro lo tiene el profesor Zafirio para recomendarnos? Oye, muy brevemente, un libro que es una joya. La filosofía griega de Charles Werner.
suizo-alemán. Lo leí hace como 6, 7, un poco menos, 5 o 6 meses. Lo tiene, este libro lo tiene la biblioteca de la Universidad de los Andes. Lo he recomendado mucho y de hecho me las ingenié y lo compré en España, en una librería de viejo. Es un libro fantástico de una colección muy buena que salía en los 60, nueva colección Labor. Y bueno, están todos los clásicos, incluyendo, por supuesto, ahí están los presocráticos, está Sócrates, también está Platón, está Aristóteles. Y es un libro espectacular porque profundo, pero muy bien escrito, fácil de entender. Y a Eduardo también se lo recomendé porque tiene una gracia enorme que es muestra lo que hemos perdido cuando nos hemos comprado en la modernidad la concepción mecanicista del mundo. Y está sumamente bien explicado. A los que les interese la filosofía, desde cualquiera de sus líneas, la ética, la filosofía política o la filosofía por sí misma, este libro es un libro que me pareció simplemente espectacular. Y lamentablemente entiendo que está solo en la biblioteca de la Universidad de los Andes, pero sí Ojo, existe la hay, posibilidad de que alguno lo pille en la red. Oye, realmente sí, porque vale lo la googleé ahora, Eduardo, y claro, en Busca Libre está sin stock, pero hay una página web que se llama comunaliteraria.cl, así que es chilena, en donde está el libro La filosofía griega a 7.500 pesos, Oh, pero es un impuestos regalo. incluidos. Es un Usado regalo. sí, pero... Sí, bueno, yo también lo compré usado, sí, es imposible. Yo lo compré con este otro donde escribe McIntyre. Me costaron 3 euros los dos y el despacho 20 y tanto. Así que Así ya que saben, como una literaria lo está regalando. Yo 7.500 pesos, un agregar al regalo, carrito, como una literaria. un regalo. Profesor Galá, ¿Sabes qué? Yo tengo dos recomendaciones. Una, espérate, es que no, otra vez no me estoy viendo, pero ya. Tengo una para los que leen en papel, que es una novela. No sé si se va a alcanzar a ver cómo es esto aquí. Es una novela que me regalaron ahora para mi cumpleaños. Yo estuve de cumpleaños a fines de septiembre. Novela Laurus de Bodolaskin. Yo no lo conocía este autor, un escritor ruso, y he quedado muy gratamente sorprendido. Así que para los que gusten de leer cosas en papel, y esto es una novela, no es una novela, yo no diría que sea sencilla, porque tiene algunas cosas, unos narrativos que son un poco, llamarla vanguardistas, no sé, no convencionales, pero es una novela notable, notable la profundidad del tipo, realmente recomendado sobre todo a los que soportan a los escritores rusos. Y para los bien. que, sí, sí, y para los que no les importa la piratería, Oye, porque es un libro perdón, que yo no, déjame dar el dato sí, está en Busca Libre, no voy a decir el precio, pero sí voy a decir que la persona que te lo regaló te tiene en muy alta estima, porque es un libro eh, que sale de su buena plata, digamos. esto me lo regalaron mis colegas del Centro Signos de la Ya, Universidad de los Andes. mira, muy generoso Así tus que colegas. sí, Muy bien. generosos son. Muy bien, muy bien. Eh, sí, y el otro es un libro que, mira, se llama, espérame un segundo porque eh, se llama, no, sabes que no voy a encontrar el título, así que me voy a quedar con este porque ya que recomendé un libro y no voy a hacerte perder más tiempo. Pero tenía otro que voy a recomendar en el próximo programa, que es sobre democracia y que no está para comprarlo en ninguna parte, solo hay que buscarlo en internet por medio de dudosa legalidad. Pero lo dejaré para el otro programa. Perfecto. Ya, pues señores, pues, buen programa, muy buen programa. No sé si encuentran en Breve, otro lado una calidad de análisis como la que encuentran acá. O sea, yo creo que están perdiendo el tiempo en nuestros canales de YouTube. Así que eso. Que estén muy bien.
Igual, así. Abrazos para ambos, muy buenas Un noches. gusto verlos, que les vaya fantástico.